Pues muy buenos días, queridos alumnos de la materia de Introducción al Nuevo Testamento. Quiero darles la bienvenida o la bienida, como se pueda decir, a nuestra última semana de, de clases de esta materia que tiene que ver con la introducción al Nuevo Testamento. Hoy, lunes 12, estaba leyendo en mi almanaque el versículo que corresponde a este día de la Biblia, y es uno de mis versículos favoritos, que dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Así que bueno, les comparto el texto bíblico de este día y también eh, vieron que los almanaques que dan en la iglesia tiene una imagen. Bueno, mi almanaque tiene dos pajaritos en un invierno, en una rama de invierno, y dice el texto: el Señor estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará. Bueno, lindo empezar con un pensamiento en la palabra del Señor. Estamos ya por finalizar entonces, hermanos y hermanas, nuestra materia. Recuerden que tenemos las evaluaciones para cursar, para cursar y aprobar esta materia. El día de hoy vence la carta del apóstol Pablo a Filemón, este, para, para que pueda ser recordatorio. Eh, Nosotros vamos a aprobar la materia con base en las calificaciones promediadas de las 3 evaluaciones y los 2 foros que tenemos. Son 5 actividades que vamos a calificar. Al final de la clase, ahora de la última, que es miércoles, se abre la siguiente evaluación, la tercera evaluación parcial, y con eso estaríamos cerrando las actividades para la calificación de la materia. Bueno, entonces, ¿sí, hermana Esther? Me perdí un foro, no sé cuál es, porque el que hicimos, el de Filemón, es el foro número 1. No, ese es el 2. El primero era no, el primero fueron los mapas mentales, perdóneme. Sí, los mapas ¿Cómo? mentales. La primera actividad fueron los mapas mentales. Ah, Sí, entonces sería este un es el foro foro. 1. Este es el foro Ah, 1, sí. Gracias, Esther, gracias. bien. No Bueno, recordaba que la primera, yo la confundí los mapas mentales con foro. No, no, no. está bien. No, no. Son los mapas mentales, ¿no? Los mapas mentales. El foro hoy de Filemón y las 3 evaluaciones, que vamos 2, y la última se larga ahora en miércoles. Gracias por aclaración, Esther. Muchas gracias. Todos tus compañeros se iban a volver vueltos locos. ¿Cuál es el otro foro? ¿A quién se le pasó? Bueno, entonces no, es solamente los mapas mentales, la evaluación, 2 evaluaciones que vamos ahora, este foro de Filemón, y nos falta una evaluación más. Bueno, aclarado el tema, cuentas claras, amistades largas. Quiero motivarlos, hermanos, a todos, a alumnos, a que puedan estar presentes en el culto de cierre de nuestro año lectivo, que se llevará a cabo por Zoom el 24 de diciembre. Y bueno, la idea es poder tener este momento ahora con todos los alumnos, primero, segundo año, de todos los lugares donde estamos. Ojalá podamos conectarnos de tal manera que disfrutemos juntos este tiempo, este refrigerio que nos une a través de la tecnología en un mismo espíritu. Así es que les pido que vayan organizándose para ese día 24, y podamos estar juntos.
¿Ok? Alabando al Señor. Bueno. Eh, en este último tramo de nuestra materia, vamos a abordar las cartas que se agruparon dentro del canon bíblico y se le dio el nombre o se le ha dado el nombre de cartas universales o cartas católicas o cartas generales. Ustedes pueden encontrar en cualquier libro de estudio, obra de consulta, que puede referirse de esas tres maneras: cartas católicas, cartas universales, cartas generales. Esta denominación de las cartas generales tiene como finalidad agrupar las diversas, si se puede llamar así, ideologías de otros líderes de la iglesia cristiana primitiva que también plasmaron su obra por escrito. Entonces vamos a encontrar en estas cartas generales una línea de Pedro, el pensamiento petrino, que era muy importante Pedro para las comunidades cristianas. Por eso encontraremos dos cartas atribuidas al apóstol Pedro. Tendremos una línea, un pensamiento de Santiago, el hermano del Señor, como una de las expresiones también del pensamiento cristiano en aquella época. La carta de Santiago es una carta más eh, jerosolimitana, porque Santiago, su ministerio lo ejerce dentro de Jerusalén. Vamos a tener el pensamiento del apóstol Juan con el pensamiento juanino expresado. Voy a plantearlo en términos generales, hermanos, como la tradición lo ha marcado durante muchos años, aunque reconocemos que ha cambiado. El pensamiento juanino reflejado en las tres cartas de Juan y el Apocalipsis. Aun cuando es muy probable, altamente probable, que el Apocalipsis no haya sido escrito por el apóstol Juan, haya sido otro Juan, pero se ha atribuido a la línea juanina el libro de Revelación o el libro de Apocalipsis. Entonces vamos a encontrar también una línea de pensamiento de la iglesia cristiana en la carta de el pensamiento juanino. Judas, hermanos, Judas estará, lo vamos a ver ahora, que es una cartita muy pequeñita y muy fascinante y muy cuestionadora, ¿no? Muy cuestionadora. Pero Judas, los expertos la han clasificado como una de las cartas que o Pedro escribió o le copió a Judas, ¿no? O Judas le copió a Pedro. Cualquiera de esas dos cosas. Porque parece ser, hermanos, que la carta de Judas es una copia casi tanto de Pedro como de Santiago. Hoy solamente vamos a mirar unos rasgos de la carta de Judas al respecto, pero es una carta con muy en la línea de Pedro, muy en la línea de Pedro, la carta de Judas. Y finalmente vamos a tener una carta que no sabemos a su autor, pero es fundamental para entender eh, el rol de Jesucristo, ¿no? Como sumo sacerdote. Y entonces nos encontraremos a una carta fascinante, que es la carta a los hebreos, ¿no? En donde se expresará un sacrificio mejor que el de Aarón y se planteará un sacerdote mejor que Aarón.
La carta a los hebreos es una carta eminentemente dirigida a una comunidad judeocristiana. Si nosotros no conocemos el Antiguo Testamento, hermanos, no vamos a poder entender Hebreos. Bueno, este conjunto de cartas, ¿no? Hebreos, Santiago, Pedro, Juan, Judas, encierran aunque déjenme decirles que yo hablé de Apocalipsis, Apocalipsis no entra dentro de las cartas generales, este es un género aparte. Solamente mencioné Apocalipsis porque va unida mucho al pensamiento juanino, pero se cocina aparte, diríamos. Pero estas cartas, hermanos, que no van dirigidas a una iglesia en particular, como sucede con las cartas de Pablo, porque las cartas de Pablo sí va dirigida a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Éfeso. Estas cartas católicas, como su nombre lo dice, son tan universales que abarcan sí determinadas acciones, sí determinados ideologías y determinadas herejías que se iban infiltrando en la iglesia cristiana, pero no son tan puntuales como lo fueron las cartas de Pablo. Entonces, vamos a analizar ahora las cartas eh, generales que plantea. Si pueden hablar Mario, Esther, Tati, Nati, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Qué conocen ustedes? ¿Qué tema, qué versículo, sin ver la Biblia, conocen de la carta a los hebreos? ¿Qué saben de hebreos? ¿Algún versículo, alguna idea? Aparte de lo que ya les dije. ¿Qué saben de hebreos, hermanos? No, no me vayan a decir que son de los que Mario manda encerrar porque andan todos ebrios. Esa es otra cosa. Esos son ebrios. No, hebreos. ¿Qué, qué saben de hebreos? Que alguien quiera a contestar. Sí, Esther, sí. Adelante, mano. Y bueno, habla del sacerdocio del Antiguo Testamento y, y habla también del último sacrificio de Cristo Jesús y hace y dice que ese antiguo dejó de ser y este nuevo es el que ahora es la realidad para los hijos de Dios. El sacrificio por nuestros pecados sería para tener perdón en Cristo Jesús. Eso lo explica mucho bueno, creo que es en el capítulo 10. Ok, muy bien, muy buen aporte, Esther. Ok, el sacrificio, el sumo sacerdote. Muy bien. Bueno, sé que Tati está trabajando, no te preocupes, Tati. Nati, Mario, de Hebreos hay algo lindo, ¿no es cierto? Lo que habla de la fe, me acuerdo ¿se escucha? ¿Me Sí, sí, escuchan? amigos, se escucha. Perdón, mi teléfono acá está sonando. Eh, de la fe que, si no mal no recuerdo, es el capítulo 11 donde dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la esperanza de lo que no se ve, algo así. No, no me acuerdo literalmente Ah, el versículo o la convicción de lo que no se ve, algo así era. Ese pasaje sí me lo acuerdo de Hebreos. muy bien, sí, sí, el capítulo de la fe, capítulo 11, ¿no es cierto? Este, y que tiene que ver con la galería de los héroes de la fe. Ah, muy bien, ¿qué saben de Pedro? ¿El vecino? No, 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 el vecino no. De las dos cartas de Pedro, ¿qué saben de estas dos cartas? Para los que están viendo la grabación, hagan el mismo ejercicio, porque pausen un poco y reflexionen, no miren sus apuntes, no miren la Biblia, traten de recordar algo que saben de Pedro.
No por chusmas que somos, sino, ¿qué saben de 1 Pedro? ¿Algún texto, algún versículo? Y lo poco que me acuerdo habla del linaje real, del sacerdocio. Muy bien. Bueno, por ahí anda. La idea es esa, dijo el Chavo del Ocho. Somos el pueblo de Dios, que hay como un canto también, Ah, ¿no? sí, sí. Real sacerdocio, linaje escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otra cosa saben de Pedro? Hay un pasaje hermoso de Pedro, muy lindo pasaje, la primera carta. Mm, bueno, hay muchos, ¿no? Pero apacentad la grey del Señor, dijo Pedro, cuando aparezca el príncipe de los pastores, nos dará la corona de vida. Humillaos, pues, no, el otro que quería decir era, eh, eh, ay, ¿cómo es? Echad vuestras cargas en él, porque él tiene cuidado de vosotros. Un pasaje hermosísimo del apóstol Pedro. Ok. Bueno, ¿qué sabemos de Judas, hermanos? Ese casi de memoria tendríamos que sabernoslo. De chiquitito, más chiquitito que Filemón. ¿Hacemos otro foro sobre Judas? Hay una ahí, algo que a veces nos trae confusión en la, ¿cómo se llama? En el librito de Judas. Hay una escena ahí media gnóstica. Judas nos habla acerca un poco una historia ahí que circulaba de que el cuerpo de Moisés fue disputado, ¿no? La disputa del cuerpo de Moisés. Interesante, ¿por qué Judas habla sobre eso? Ok. Y bueno, la más facilita, de Juan. ¿Qué sabemos de las 3 cartas de Juan? La tercera, vamos a la tercera, que es la más chiquitita también. Como dijo la canción, los mariachis callaron. Muy bien, bueno, no se preocupe. La idea es que podamos tener conciencia de que no siempre pensar que predicar del Nuevo Testamento o hablar del Nuevo Testamento tiene una meridiana facilidad. Es probable que la tengan en función de que no tardó tantos años en escribirse, pero tiene una impronta muy profunda. Así es que vamos a dar un vistacito muy general. No se preocupen, para eso estamos aquí, para aprender juntos, para conocer juntos el texto sagrado. Si ya supiéramos todo, pues no estaríamos estudiando, ¿no es cierto? Entonces, por ese lado, ni se preocupen, ya da poquito. Sí, cuando terminen su seminario, los 3 años, ahí sí yo les voy a hacer todo un examen y ahí me tienen que contestar todo. Pero ahora no, hoy vamos de a poquito, ¿no? Como les he dicho, llegaremos a una cursada completa. Hoy solamente voy a tomar un par de minutos, par de horas para hablar sobre estos libros o estas cartas católicas, pero ya tendremos toda una cursada para ellas. Muy bien. ¿Alguien recordó algo sobre estos libros? ¿De cualquiera de ellos? ¿Alguna historia, alguna frase,
¿Algún pensamiento? Está preguntando de los libros que acaba de mencionar, de Sí, Juan, por sí, sí. ejemplo. Sí, sí, Y de las cartas. Juan no sé qué carta, cuál de los tres, pero él habla del amor, de que tenemos que amarnos los hijos de Dios, y somos hijos de Dios, y si no tenemos amor, no somos. Y habla mucho de eso, hijitos, amados. Mm, muy interesante, sí. Es muy tierno, pero Sí. también les da con el palo. Ok, muy bien. Está bien, perfecto. Mario, ¿te iluminó el pensamiento? ¿Algo? No, inclusive yo me di cuenta que no sirvo ni para hacer trampa porque no traje ni mi Biblia hoy, me olvidé en casa. Así que no puedo ni agarrar la Biblia y fijarme y acordarme de algo. Bueno, agarra ahí el código o la constitución o algo por una resolución municipal. Muy bien, bueno, vamos allá. Vamos a poquito, vamos a ir hablando despacito de estas cartas, ¿ok? Bueno, voy a compartir la pantalla y ahí nos ubicamos, ¿ok? Para la clase. Bueno, había dicho, hermanos, que las cartas que se le conocen, muchos las llaman cartas católicas, porque lo católico tiene que ver con lo universal. Esta explicación que es muy, muy importante y muy linda, además, es una de las explicaciones que ustedes pueden encontrar en el libro que les dejó a leer el profesor Jair, que es, y creo que se llama Introducción a la Teología, recuérdenme, del autor L. Justo González, que les dejo a leer. Busquen el capítulo que habla acerca sobre eso y van a encontrar por qué esta denominación de católico, no hablo de las cartas, sino de la cristiandad como tal. Este, quien, un día alguien se enojó mucho porque yo le dije, che, vos sos católico. No, yo no soy católico, me dice. Yo sí soy católico. ¿Cómo que sos católico? ¿Y cuándo te cambiaste de iglesia? Pensé que eras de la iglesia de nosotros. No, soy de la iglesia de Dios, pero soy católico. No, no puede ser, me dice. ¿Cómo puedes ser de la iglesia de Dios y ser católico? ¿Y por qué no? Le digo. Eh, y le digo, yo soy eh, católico apostólico, pero no romano. Pero no romano. Entonces me dice, pero a ver, ¿cómo está eso? Sí, la catolicidad significa, en términos eh, amplios, diríamos, lo universal, lo abarcativo, porque la fe que nosotros tenemos es universal, no pertenece a alguien en particular. Somos católicos. Nuestra fe abarca todo el mundo y es para todo el mundo, para todos. Por eso es católico. Y mi fe, la fe que yo tengo es una fe que abarca para todos. Es apostólica porque mi fe está basada en el mensaje apostólico. Por eso citamos a Pablo, citamos a Pedro, citamos a todo mundo, pero no soy romano, porque entonces sí, ahí ya entra la denominación de ser alguien que es católico, apostólico, romano, porque la sede está en Roma, porque sigue el culto o el credo romano y nosotros no somos romanos, pero sí católicos, en el sentido muy interesante o rico de la palabra. Bueno, estamos entonces ante una presencia de cartas católicas o universales o generales, como les he planteado en algunos otros casos, ¿no?
Y vamos a ver la primera de ellos. Cuando se cierra el cuerpo paulino, ¿no? El cuerpo paulino en nuestra lista canónica cierra con Filemón. Ahí cierra, abre con Romanos, cierra con Filemón. Es probable que el orden del acomodo de las cartas haya sido por la extensión que tenía. Entonces, la carta de Pablo a los romanos es la carta más extensa y Filemón es una de las más cortas. Bueno, ahí cierra el cuerpo paulino. Dijimos en las clases pasadas que las cartas paulinas son ocasionales. Pablo escribe esas cartas en función de la ocasión que se le presenta a las iglesias. Después se abre esta gran sección con este libro fascinante, que es el libro de los Hebreos, que aparece inmediatamente después de Filemón. Esto presupuso no el hecho de que aparezca inmediatamente después de Filemón, sino más bien el hecho de que después de Filemón aparezca Hebreos, es en el sentido de que se consideró durante muchos años que la carta la había escrito también el apóstol Pablo. Entonces decían que Pablo no había escrito 13 cartas, sino habría escrito 14 cartas, incluida Hebreos. Sin embargo, Hebreos, hermanos, en la crítica bíblica se ha demostrado que no pudo haber sido escrita por Pablo, por muchas razones, ¿no? Una de ellas es que el lenguaje que utiliza la carta a los hebreos en nada se parece al lenguaje de Pablo. Segunda razón, que la temática que aborda la carta a los hebreos no fue una temática que Pablo haya abordado de esta manera en otras cartas paulinas. Entonces, entre los años 80 y 90, un judeocristiano, no sabemos quién, la tradición la vincula con Pablo y esta tradición está basada en algo que era fundamental en las obras que se escribían en la antigüedad, porque las obras que se escribían en la antigüedad, si eran escritas, por ejemplo, yo escribía una obra, pero nadie conoce a Abraham Marín, ¿no es cierto? Pero si esa obra, yo le pongo el nombre de Esther, por ejemplo, ¿no? Esther es ampliamente conocida y reconocida, entonces mi obra la van a aceptar porque lleva el nombre de Esther, ¿no? Entonces, toda la iglesia allá en Loma Verde va a aceptar mi obra porque van a saber que Esther fue alguien importante para la iglesia. Hay muchas, ¿cómo es? Muchas propuestas para, para saber quién haya escrito o pudo haber escrito esta carta a los hebreos. Una de las posturas más fuertes, la postulación más fuerte que hay para esta carta, la tenemos en Bernabé. Muchos creen que pudo haber sido Bernabé quien haya escrito esta carta. Hay otra postulación que tal vez Apolos haya escrito esta carta también, ¿no? Y hay una mujer, hay la propuesta incluso de una mujer que haya podido escribir esta carta, pero ahora no estoy recordando, no quiero decir un nombre que no sea, pero incluso hay la propuesta, un sector, ¿no? Que ha propuesto que una mujer escribió esta carta. Bien, cualquiera que sea el caso, estamos ante la presencia de una obra casi ya a finales del primer siglo, 80, 90,
¿no? En donde un judío cristiano pudo haber sido Pablo, ahora se sabe que es altamente probable que no lo haya escrito Pablo, escribió quizá desde Roma, ¿no? Quizá desde Roma, una carta tratado muy parecida a la que Pablo escribe a los romanos, y el tema que plantea la carta a los hebreos es el sacerdocio y sacrificio de Cristo. El sacerdocio y sacrificio de Cristo. Ya esta palabra en sí misma, hermanos y hermanas, del sacerdocio, nos vincula directamente con el Antiguo Testamento, con el sistema sacrificial, nos vincula directamente con el templo. Ya sea el primer templo que construyó Salomón o ya sea el segundo templo que construyeron después del exilio. Pero en cualquier caso, el sacerdocio y los sacrificios, ¿no? Son los dos símbolos por excelencia de la vida litúrgica del pueblo. El sacerdocio y el sacrificio representan dos de las más grandes instituciones que tienen que ver con el perdón de pecados, con la intercesión y con el favor divino. Porque estas dos acciones del sacerdote y del sacrificio fue lo que sostuvo milenariamente, diríamos, milenariamente, la fe judía. Pero entonces es sumamente interesante cómo la carta a los hebreos va a enfocar estas dos grandes instituciones, estos dos grandes pilares, y los va a relacionar con Cristo. Y entonces va a reinterpretar la obra de Cristo, el camino de Cristo, a partir de que Él es el sumo sacerdote y Él es el sacrificio perfecto, único y total. En la antigüedad había turnos de sacerdotes. Las familias sacerdotales se turnaban para ministrar en el templo, para ofrecer los sacrificios. Había de sacerdotes a sacerdote, claro, evidentemente, ¿no? Estaba la élite sacerdotal, representada por el sumo sacerdote, y estaban los sacerdotes de a pie, diríamos, ¿no? Entonces, Jesucristo, en el pensamiento de Hebreos, que es una carta fundamental para entender esto, va a entender que Jesús ya no va a turnar, no va a venir otro sacerdote. Jesús es único sacerdote. Y en la antigüedad, pues se sacrificaban muchos animales de manera continua. La expiación de los pecados que anualmente tenía que hacer el sacerdote, entrando al lugar santísimo para regar la sangre en el lugar santísimo, ¿no? Evidentemente, hermanos, eso representaba que Jesús iba a derramar su sangre una vez, iba a entrar al lugar santísimo y ya no había necesidad de un nuevo sacrificio. Jesucristo aparece en la carta a los hebreos sin genealogía como Melquisedec, que es el sacerdote de un nuevo culto. ¿Ah? De un nuevo culto. Bueno, Hebreos 7:13 nos va a plantear una figura sumamente interesante, ¿no? Que es la figura de Melquisedec. Melquisedec, por eso digo que si nosotros no sabemos, ¿no? Es el primer sacerdote de Salem que se encuentra en el libro del Génesis, donde Abraham le da todos los diezmos. Es interesante cómo hay la presencia
de un sacerdote, ¿no? En este caso, Melquisedec, donde todavía no había templo, diríamos, ¿no? Y entonces esta historia de Melquisedec, de este personaje interesante, hermanos, y misterioso en el pensamiento de Hebreos, un personaje misterioso, es tomado de la historia del capítulo 14 del libro de Génesis, donde en el versículo 18, bueno, solo el 18 dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, vemos bueno, no voy a detener a explicar mucho esto, pero vemos que antes de que el templo se construyeran, hay la inserción de un personaje que se considera sacerdote del Dios Altísimo. Dice, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó sus enemigos en sus manos y le dio a Abraham en los diezmos de todo. Estoy leyendo Génesis, capítulo 14. Si nosotros no entendemos un poco esta historia, este pequeño relato, pues pasaríamos por alto a este personaje que se identifica como sacerdote. Si es un sacerdote, hace sacrificios. Si hace sacrificios, se convierte en un intercesor. Lo curioso de esto es que aparece este sacerdote sin que el templo, diríamos, esté en función, porque estamos hablando en la época de Abraham. Y el templo aparece hasta la época, miles de años después, hasta la época de Salomón. Bueno, esta historia de este personaje que aparece vinculado con Abraham, que recuerden, hermanos, que Abraham es el personaje por excelencia de el inicio de un nuevo pueblo, pero todavía no es el pueblo judío, porque Abraham no era judío, Abraham no era israelita. Y entonces, Hebreos, en el capítulo 7, todo el capítulo traerá una explicación maravillosa de Melquisedec, maravillosa de Melquisedec. Y entonces va a ser una alusión, ¿no? En el capítulo 7, fíjense lo que dice. Porque este Melquisedec, si ustedes pueden leerlo, está bien, y bueno, Mario, ni modo, vos no trajiste Biblia, va a tener que escuchar nomás. Bueno, pero quienes tengan, los que estén viendo la grabación, busquen su Biblia, abran la Biblia, no se queden solamente escuchándome. Por favor, abran su Biblia, subrayenla, háganle algunas anotaciones, involúcrense para que se lo aprendan, ¿ok? Capítulo 7 de Hebreos dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo Abraham dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente, y aquí recuerden que Hebreos se escribe miles de años después de esta historia de Melquisedec, o sea, montonal de tiempo. Pero toma esta historia el autor de Hebreos para explicar y decir cuyo nombre significa primeramente, es decir, hay una preeminencia del nombre, Rey de Justicia. La justicia, hermanos, va a ser uno de los elementos fundamentales porque ahora nosotros somos justificados por el sacrificio del Cordero de Dios. Vean ustedes cómo el autor a Hebreos
le parece sumamente importante interpretar el nombre. Primeramente, dice, lo aclara con todas sus letras porque es una preeminencia. La justicia que viene de la justificación. Dios ha hecho justicia. ¿Y cómo nos ha justificado? Pues a través del sacrificio, escuchen bien, a través del sacrificio del Cordero de Dios. Bueno, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también, en segundo término, diríamos Rey de Salem, que significa Rey de Paz. La justicia y la paz se besaron, dijo el salmista. Por eso es importante conocer el Antiguo Testamento. El salmista dijo, la paz y la justicia se besaron. Y vean cómo este pensamiento del Salmo se ve reflejado eh, en este capítulo. En este capítulo, en este versículo. Y la paz y la justicia se besan en la persona de Jesucristo. Pero ahora, no voy a explicar mucho, pero fíjense ustedes con mucho detenimiento el versículo 3. Y aquí hay una gran enseñanza, un gran secreto, misterio, una gran revelación, más bien, más que secreto, misterio, una gran revelación. Porque el versículo 3 del capítulo 7 de Hebreos dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Vean que el autor a los hebreos le está adjudicando a nuestro personaje Melquisedec a alguien que nació de la nada o que ya existía desde siempre. El Melquisedec que aparece en Génesis tuvo que haber tenido papá y tenido que haber mamá, sino cómo habrá nacido. Tuvo que tener genealogía. Pero ahora, o descendientes o antepasados. Pero esta vinculación que hace el autor de los Hebreos entre Melquisedec y Cristo, plantea a Melquisedec como el símbolo, el tipo se le conoce. Teológicamente se dice el tipo, ¿no? Melquisedec es el tipo de Jesús, es la figura de Jesús. Pero este Melquisedec, que es Jesús, ¿no? Ya no solamente hace un pacto con Abraham, sino que ahora su pacto es universal. Y este Melquisedec, que ahora es Jesucristo, no tiene padre, no tiene madre, no tiene genealogía. En términos de enseñanza o en términos de teología bíblica, diríamos, es eterno. Es eterno. Bueno, podría hablar mucho más sobre el tema, pero solamente para que ustedes vayan vinculando los grandes temas que aparecen en la carta a los Hebreos, en donde Jesucristo aparece como Melquisedec, el sacerdote de Salem, donde la justicia y la paz se besaron, que es el sacerdote ahora de un nuevo culto. Ahora es el sumo sacerdote del Dios Altísimo. No es el sacerdote del de Noé, donde habría que sacrificar animales. Tampoco es el sacerdocio levita, que había que ministrar en el templo, sino es algo superior, que no tiene padre, no tiene madre, no tiene genealogía, porque es eterno y como es eterno, entonces eterno en la mentalidad judía del Antiguo Testamento, eterno solo era Yahvé o Jehová. Hebreos entonces
rechazará como lo habrían hecho en su momento tanto Juan el Bautista como Jesús mismo, el ritual en el templo de Jerusalén. Hebreos va a plantear la misma expresión, diríamos, que tuvo el Señor Jesucristo, que fue una de las cosas que a él lo condenaron. Fíjense ustedes, hermanos, que cuando ustedes ven, por ejemplo, la historia de cómo Jesús fue condenado a muerte y la comparamos con la historia eh, con, con los motivos que llevaron a Esteban a ser apedreados, nos vamos a dar cuenta que hay mucha similitud, mucha similitud. Pero solo voy a resaltar un elemento de esas similitudes que hay en estos dos relatos, ¿no? El de Jesús y el de Esteban. Y en los dos, hermanos, se les acusa falsamente que el mensaje de Jesús y el mensaje de Esteban atentaban directamente contra el templo y contra la ley, la Torá, la ley de Moisés. Esas fueron las acusaciones. Y es muy probable que en el caso de Jesús sea porque Jesús en algún momento dijo, y este templo será derribado y no quedará piedra sobre piedra. Decir eso sobre el templo era casi una blasfemia, ¿no? Pero Jesús hablaba, aunque fue algo que sucedió en el año 70, cuando se destruye el templo, pero él hablaba, hermanos, de que él representaría el nuevo sacerdocio. Entonces, Hebreos va a retomar este pensamiento, ¿no? Y va a plantarse, al igual que el Bautista y que Jesús, en contra del ritual que se da en el templo de Jerusalén, junto con sus sacerdotes, sean arónicos o sean levitas. Y entonces el Señor dirá, Hebreos dirá, que eso fue la sombra, fue el antitipo, ¿no? De lo que representaría Cristo, de lo que representaría su obra. Y Hebreos, avanzando mucho más en esa crítica, en esa postura, es decir, el templo ya no más. Si nosotros concedemos que Hebreos pudo haberse escrito entre el 80 y 90, el templo ya no existía. Ojo con esto. Ya para estas fechas que se escribe esta carta, el templo ya habría sido destruido. Y entonces, es muy probable que esta carta haya sido escrita para decirle al pueblo que todavía lamentaba que el templo no existiera, para decirle, listo, basta, el templo no lo necesitamos, ¿no? Es Cristo. Y entonces, profundizando en la crítica, Hebreos descubre en Jesús el sacerdocio nuevo. No necesitamos no necesitamos templos hechos por manos de hombres, que va en este sentido. Sucedió un poco, hermano, y por eso digo que es muy importante que entendamos el Antiguo Testamento, porque este pensamiento que nos da Hebreos de descubrir en Jesús un nuevo sacerdote, un sacerdote fundamentado en la entrega personal, en donde la carta se escribe para decirle a los judeocristianos, a los judíos mismos, no necesitamos el templo, porque ahora Jesús, ¿no? Representa el nuevo sacerdocio. Esto tiene que ver mucho como cuando sucede el exilio en el 586, que los babilonios destruyen el reino del sur, destruyen el templo, destruyen la ciudad, destruyen todo, ¿no es cierto? Y entonces los que se van cautivos, los que se van exiliados, pues no tienen templo igual donde sacrificar.
Y ellos reinterpretan este evento y ahora se unen en torno al sábado, ¿no? Al tiempo, al sábado. Bueno, algo muy parecido sucede ahora. El templo ha sido destruido 10 años antes, o 15 o 20 años atrás. Pero ahora el mensaje a los hebreos, perdón, de esta carta de los hebreos, está diciendo, Jesús ahora es el sumo sacerdote, ahora él ha entrado al lugar santísimo. Ya no necesitamos más sacrificios. Ahora él nos ha consagrado un camino nuevo y vivo para entrar ante la misma presencia del Dios que creó los cielos y la tierra. Entonces, Hebreos descubre en Jesús un sacerdocio nuevo, un sacerdocio fundamentado en su entrega personal, que es más antiguo y valioso. El darse de manera personal. El sacerdote mataba a los animales, pero es lo único que hacía. No se daba, no se sacrificaba, no derramaba su sangre. Entonces, este darse, ¿no? Darse completamente se expresa en la figura de Melquisedec, de que antes de que existiera el ritual levítico y el templo de Jerusalén, todavía no existían los levitas cuando aparece nuestro personaje llamado Melquisedec. Por eso, ahora nosotros no tenemos el templo de Jerusalén para adorar. Ahora nosotros no hacemos más sacrificios para el perdón de nuestros pecados. Ya no matamos más animales, ¿no? Ya no derramamos más sangre. Ya no vamos a Jerusalén una vez al año para celebrar la Pascua, comer hierbas amargas, porque ahora Cristo es nuestra Pascua. Dijo Pablo, ¿no? Cristo es nuestra Pascua. Y Hebreos nos lo dirá completamente, porque Hebreos dirá en el capítulo 10, versículo 19. Así que hermanos, Hebreos 10, 19, búsquenlo, léanlo en su Biblia, apréndanselo, incluso respírenlo, es un texto muy lindo para respirar. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, necesitamos conocer el Antiguo Testamento para saber cómo estaba distribuido el templo, etcétera, etcétera. Ya lo vamos a ver. En el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, aquí literalmente está diciendo que Jesús fue un cordero, un animal, ¿no? En términos simbólicos, se sacrificaban animales. Por eso dicen que Jesús es el Cordero de Dios. El Cordero es un animal. Por la sangre de Jesucristo. 20, versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cuando Jesús resucita en los relatos de los evangelios? Hay un fenómeno, bueno, hay varios fenómenos, ¿no? Que se dan cuando Jesús muere. La oscuridad, terremoto, etcétera. Pero una de las señales más significativas es que el velo se rompe, se rasga en dos. El velo que dividía esos dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo, donde se creía que el lugar santísimo estaba la gloria de Dios. En el primer templo, el arca del pacto, después se destruyó todo, ya no hubo más eso. Después se dice, una piedra enorme donde se hacía el rociamiento de la sangre. Entonces el velo se rasga, ya no hay algo que nos separe, ¿no? Ahora el velo se rompe en dos y dice el versículo 22, versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados nuestros corazones de mala conciencia y llevados los cuerpos con agua pura, lavados los cuerpos con agua. Acerquémonos.
Ahora Dios nos ha consagrado en Jesucristo un camino nuevo y vivo para poder entrar al lugar santísimo. Así que ya no necesitamos más sacrificios, no necesitamos ser judíos, no necesitamos circuncidarnos, porque la circuncisión representa la desigualdad que el Evangelio viene a restaurar. Ya les expliqué en algún momento que solo se circuncidaban a los hombres, las mujeres no. Y eso los ponía en un plano de superioridad ante la mujer, y el Evangelio es diferente. Y bueno, entonces encontramos en Hebreos esta parte de cómo Jesús viene a romper todas esas barreras y nos presenta de una mejor manera. Mensaje fundamental de Hebreos. Primero, va a exaltar a Cristo, el Mesías, el ungido. Hebreos no tiene problema en mencionar que Jesús es el Cristo. No tiene ningún empacho, diríamos, no tiene ningún problema en mencionar que Jesús es el Cristo, es el ungido de Dios y funciona como un sacerdote, un intercesor, un intermediario. La carta va a oponer o va a contrastar o a poner en entredicho el sacerdocio arónico. Recuerden que primero se instala el sacerdocio arónico y después el sacerdocio levita. Había esas dos líneas, diríamos, de personajes que ministraban en el templo. Hebreos, hermanos, nos dirá en el capítulo 9, versículos 11 y 12, dice de la siguiente manera. Hebreos 9, 11 y 12. Esther, le pregunto, ¿usted tiene su Biblia abierta? ¿Tendría para ayudarme a leer esos dos versículos? Por favor, Hebreos 9, 11 y 12, ¿puede ser? Sí, Reina Valera. Sí, sí. 9, 11 y 12. Dice, ya estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Gracias. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino de su propia sangre. Entonces, la carta a los hebreos, hermanos, va a oponer el sacerdocio arónico representado en el templo, los ritos, los sacrificios de animales, y el ministerio sacerdotal de Jesús, que se ha identificado como sacerdote y como sacrificio en una especie de regalo de la vida, en una entrega gratuita, ¿no? Para que otros vivan. Ese es el don o el regalo de la vida. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Es decir, es el cordero que se da, que se entrega. Jesucristo entonces es el sacerdote universal, de tal forma que en su camino quedan integrados todos los creyentes, de todo pueblo, raza, tribu, lengua y nación,
pueden encontrar en Jesucristo el sumo sacerdote de sus vidas, el intercesor ante el Padre, ¿sí? Que aparecen así como sacerdotes, portadores de la ofrenda de vida. Él es sacerdote único porque siendo hijo de Dios ha expresado humanamente la riqueza y plenitud del ser divino al encarnarse y dar la vida en amor hacia otro. Él se encarna para dar la vida. Y eso es lo que Hebreos va a resaltar de una manera fundamental. Y Hebreos defenderá la tesis que viene sosteniendo, ¿no? En donde Hebreos dice que el sacerdocio arónico y levita es inferior y ha dejado de tener efecto, ha cesado sus funciones porque el templo ha sido destruido y ahora no necesitamos más templo ni más sacerdotes. Ahora solamente Cristo es el tabernáculo perfecto, no hecho de manos, para que todos podamos entrar a través de él al lugar santísimo. Entonces, él es el sumo sacerdote, él es el intercesor. Y el segundo punto, que es muy interesante, hermanos, en la carta a los Hebreos, es que encontramos que vemos a un Jesús que va a desear, que va a anhelar hacer la voluntad de Dios. Hebreos capítulo 10, versículos de 4 al 7. Y bueno, creo que solo Esther estaría por ahí como para ayudarme a leer. ¿Puede ser, Esther? Este, ¿Me ayuda a Sí, leer sí, Hebreos 10 del 4 al 7, por favor? sí. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, Solo hasta ahí, sacrificio. Esther, hasta el 7 nomás. Sí, 7. Muchas gracias, hermana. Bien, entonces, ¿qué encontramos aquí? Encontramos que básicamente estamos ante la presencia de, este, de un pasaje que aparece en el libro de los Salmos. Sacrificio y ofrenda no quisiste, holocaustos y expiaciones no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Este es un pasaje que se toma del Salmo 40, versículos 7 y 8, donde el Salmo 40 dice, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El ritual y sacerdocio de Jesús se identifican con su propia vida, entendida en forma de sacrificio, es decir, de ofrenda personal de amor. Esto es un mensaje fundamental en la carta a los Hebreos. Es una ofrenda personal de amor, no de animales desangrados para aplacar a un Dios airado, no para aplacar la ira de Dios, sino que el amor se hace fundamental para acercar. El sacrificio Jesús lo realiza para acercar a su creación, ¿no? Para acercar a los suyos. Y esto representa
uno de los grandes mensajes que se dan en el antiguo pacto, ¿no? En el antiguo pacto. Así que no hay lugar para templos ni ritos externos. Desaparecen los signos sacrales y no queda más rito ni templo. No queda más rito, no hay más templo que la vida de Jesús, la presencia de Dios. Jesús es el camino que conduce al verdadero tabernáculo o la verdadera morada o el verdadero templo celestial. Entonces, es muy rico, hermanos y hermanas, el mensaje que encontramos en el libro de los Hebreos, donde exalta a Cristo de una manera maravillosa, majestuosa. Tan es así que el primer versículo lo dice todo, ¿no? De Hebreos, cómo inicia la carta a los Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Fíjense ya, con esta presentación con la que abre el libro de Hebreos, nos vamos a dar cuenta que el autor va a ponderar, va a exaltar la persona de Jesucristo mucho más que Aarón, mucho más que el templo, mucho más que los ritos, ¿no? Y lo va a comparar como Melquisedec, que no tiene padre, madre, no tiene genealogía, sino que existe desde siempre. Muy bien, entonces, en términos generales, abarcando mensajes en líneas muy amplias, es así como tenemos este maravilloso libro que sí o sí, hermanos, quienes lo lean tienen que conocer muchas cosas del Antiguo Testamento, lo que significaba en la antigüedad esta literatura, estos actos principalmente del templo, de los ritos, de los sacerdotes, ¿no? Lo que representaba cada uno de los espacios. El templo en el tiempo de Jesús fue un templo muy diferente. Recuerden que cuando Jesús crece y tiene la oportunidad de ir al templo, él camina por el templo que construyeron después del exilio, en la época de la restauración, pero Jesús ya camina en un templo mucho más majestuoso, mucho más fastuoso, porque Herodes el Grande le metió mucha plata al templo para embellecerlo. Entonces el templo que Jesús conoce en la tierra es un templo que fue retocado, diríamos en ese término, por Herodes el Grande. Así es que sí o sí necesitamos conocer muchas cosas del Antiguo Testamento para entender la carta a los Hebreos. Si hay alguna pregunta, por favor háganmela saber. Con todo gusto la podemos clarificar. ¿Ok? Saben que pueden meterse a la clase. Bueno, dejemos un poco Hebreos y metámonos ahora con una carta también sumamente fascinante, que es la carta de Santiago. La carta de Santiago. A ver, son 10:20. Sí, vamos a tomar el receso ahora, hermanos. Vamos a tomar el receso.
y volvemos ahora en 10 minutos. ¿Les parece? Para no dejar colgada la idea de la carta a Santiago. Así que vamos a tomar el receso y venimos ahora.